Un error muy común en construcción es el confundir los castillos con las columnas. Son dos elementos que, a pesar de ser muy parecidos para el ojo inexperto, ya que ambos son elementos verticales que están construidos en base a concreto y acero de refuerzo, realmente cumplen funciones muy diferentes en la estructura de una construcción. En este video te explicaremos las diferencias entre estos elementos y en dónde y cómo se utiliza cada uno. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, solamente tienes que dar clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás en tu smartphone o tablet, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Ambos elementos, columnas y castillos, son importantes para una construcción. Sin ellos, la obra colapsaría, y debido a sus similitudes es fácil confundirlos, y sobre todo no utilizarlos de la manera correcta. Es por eso que debes informarte y dejar la construcción en manos de un profesional que entienda estas diferencias para que tu obra llegue a un término exitoso. Si eres un maestro de obra, es importante que entiendas la diferencia y que comprendas cómo funcionan los sistemas constructivos, para que puedas realizar una buena estructura y puedas orientar de manera correcta al dueño de la obra. Columnas. Una columna es parte del sistema principal de la estructura. Es un elemento vertical que soporta fuerzas de compresión y flexión. Es la encargada de transmitir todo el peso de la estructura directamente a la cimentación. Aunque no existe una regla general para determinar la medida mínima que debe de tener una columna, muchos ingenieros indican que por lo menos debe de tener una sección de 25 por 25 centímetros. Y en las zonas sísmicas lo mínimo admisible es de 30 por 30 centímetros o bien 1000 centímetros cúbicos de área. Como no hay una norma homologada, en algunos países se utilizan columnas incluso de 20 por 20 centímetros, aunque estas son más recomendables solo para cargar áreas pequeñas y que no tengan mucha altura. Las columnas de 15 por 15 centímetros no son recomendables en lo absoluto. Una columna es la encargada de soportar el peso de lo que se llama área tributaria, es decir, se calculará para soportar el peso de una sección de losa y ella se encargará de transmitirlo directamente a la cimentación y esta al suelo. Voy a aprovechar para invitarte a que te suscribas al canal y cualquier duda que tengas puedes dejarla en los comentarios. Trataremos de responder en la medida de lo posible. Ahora vamos a continuar con los castillos. Los castillos, por su parte, aunque a simple vista pueden parecer exactamente igual que una columna, estructuralmente tienen funciones diferentes. Se utiliza como complemento y refuerzo en los muros, con el fin de confinarlos y absorber esfuerzos de tensión y compresión. Sin los castillos, el muro no tendría la fuerza suficiente para soportar algunos movimientos. Entonces, un castillo es un elemento de amarre que funciona en complemento o conjunto con los muros y cerramientos para poder transmitir las cargas a la cimentación. Pero por sí solo, a diferencia de una columna, no forma parte de la estructura principal de la construcción. Generalmente los castillos nacen desde el firme o en el mejor de los casos desde las vigas de cimentación, por lo cual no son capaces de transmitir su carga directamente o puntualmente a la cimentación. Un error muy común en las ampliaciones de construcciones existentes es que se intenta convertir los castillos en columnas, poniéndoles más varilla y ensanchando su sección. Pero esto es un error, ya que realmente no ejercerá la función que estamos buscando, porque no va a transmitir su peso directamente a una cimentación. Solo estaremos realizando una carga puntual y esto puede generar el colapso de alguna estructura. El motivo por el que mucha gente confunde estos elementos constructivos es porque algunos constructores o ingenieros utilizan sistemas híbridos. Es decir, hacen los cálculos en base a un sistema de zapatas aisladas, pero adicionan vigas de cimentación muy reforzadas y peraltadas, las cuales soportarán el peso de los muros
y entonces convierten un sistema de zapatas aisladas a un sistema de muros cargadores a partir del firme. Por eso mucha gente asegura que sus castillos son columnas, porque realmente sí tienen una cimentación abajo, pero lo que no logran comprender es que se ha modificado el sistema constructivo. Algo que te debe de quedar muy claro es que un sistema de zapatas aisladas sí se puede convertir a un sistema de muros cargadores en los pisos superiores, utilizando vigas de carga en conjunto con las columnas. Pero un sistema de muros cargadores con cimentación corrida nunca lo podremos convertir en un sistema de carga a base de columnas. Muy bien amigos, esperemos que este video les ayude a comprender las diferencias entre los sistemas constructivos. Si así fue, regálanos un like, compártelo con tus amigos que estén en proceso de construcción, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos y nos vemos en la próxima.